viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente y le damos gracias a Dios porque nos permite poder ministrar una vez más su palabra. Hemos estado haciéndolo pues de una manera continua, creo yo. Señor, desde que empezó toda esta pandemia, nos ha permitido el poder estar ministrando a través también de lo virtual, y creo que de alguna forma pues esto ha cobrado una importancia muy muy grande para la iglesia, porque es una nueva manera como pues se está ministrando la palabra. Siempre se ha transmitido vía las diferentes redes sociales, pero ahora ya lo hacemos pues de una manera un poquito más constante, ¿verdad? Es decir, antes los servicios se transmitían directamente en las redes sociales. Hoy no, hoy grabamos para poder, o ya sea que grabemos con anticipación o que lo hagamos de una manera directa para en vivo, pero ya no siempre presencial, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Así que gracias al Señor, gracias a usted que siempre está atento. Quisiéramos orar para presentarnos delante del Señor y suplicarle a Él que Él nos pueda bendecir a través de la palabra y que pues nos dé un espíritu de entendimiento, de revelación, para que comprendamos esa palabra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, honrándote, bendiciendo y glorificando tu nombre, papito lindo. Por favor, en esta hora, Señor, venimos a presentar nuestras vidas y a suplicarte, Padre, por favor, que tú te manifiestes de una manera especial, de una manera grande, de una manera poderosa, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, siempre con mucha gratitud en nuestros corazones, entendiendo y sabiendo, Padre de la gloria, que tú, Señor, eres bueno, que tú eres grande, que tú eres maravilloso, que tú siempre, Señor, te acuerdas de nosotros. Por favor, bendice a cada uno por nombre de tus hijos que estamos reunidos, Señor, con el propósito de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz. Yo te lo pido, yo te lo suplico, Padre, porque tú, Señor, siempre nos atiendes en todas nuestras necesidades. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Hemos venido, mis amados hermanos, platicando por espacio ya de unas 3, 4 semanas, creo yo, un poquito más, el tema de las tinieblas, que lo empezamos a abordar, y el Señor siempre va desarrollando muchas cosas en los temas, ¿verdad? De tal manera que creo que es muy difícil realmente, hermano, decir uno que voy a predicar un tema y tratar de abarcar todo el tema. Mire, por insignificante que pudiera parecer a alguien, porque no hay ningún tema de la Biblia insignificante, pero eso dije, por insignificante que le pueda parecer a alguien un tema, hermano, no puede abordarse en una sola vez. Es necesario, hermano, abordarlo en varias oportunidades, y aún así, hermano, uno se da cuenta que realmente el tema, pues cada tema es inagotable cuando uno ya le mira todas las aristas, hermano, todos por donde las caminos, ¿verdad? Hermano, las ramas por donde uno se puede ir. Dios mío, uno se da cuenta que cada tema se vuelve realmente interminable, y como es la palabra de Dios y la palabra está viva, eso quiere decir que si está viva no solo hace un efecto de transmitir vida a los demás, sino que, hermano, sigue creciendo y se sigue desarrollando, y eso pues está escrito en la misma palabra en el libro de los Hechos. Bueno, pero le decía que abordamos el tema de las tinieblas. Ese fue el tema que empezamos a platicar, y cuando empezamos, hermano, lo hicimos estableciendo una línea de tiempo de las tinieblas. Prácticamente dijimos, hermano, que había muchos periodos de tinieblas, algunos
eran específicamente en lugares como por ejemplo cuando Israel salió de la tierra de Egipto. Eso fue específicamente, hermano, en la tierra de Egipto. Otras manifestaciones de las tinieblas se dieron en Israel y así, pero también la Biblia nos habla de tinieblas a nivel mundial, a nivel de toda la tierra. Y por lo menos ahí establecimos que estaban las tinieblas del principio. Si usted se recordará, hermano, allá en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces ahí ya vemos, hermano, que habían tinieblas. Posteriormente, hermano, hay otros periodos, como le digo, que se dieron, pero son periodos más puntuales y nos vamos hasta la cruz del Calvario, ¿verdad? Y la Biblia dice, hermano, ahí lo dice de una manera literal, que toda la tierra, hermano, se cubrió de tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Es decir, hermano, ahí hubo 3 horas de tinieblas, ¿verdad? Y eso lo dice la Biblia fue en toda la tierra y es un evento que afectó a toda la tierra, lo que estaba sucediendo en aquel momento, porque el pecado del mundo estaba cayendo sobre el Hijo de Dios, Jesucristo, cuando estaba muriendo en la cruz. Luego, pues hay otros más intermedios, pero nos vamos prácticamente, hermano, a los tiempos finales, ¿verdad? Y cuando digo los tiempos finales, prácticamente, hermano, desde ahí, de ese evento específico, se empezaron a dar, hermano, y de una manera paulatina. Es decir, la Biblia anunciaba que el sol se iba a oscurecer y que la luna ya no iba a dar más su luz y que las estrellas inclusive iban a caer del cielo, así lo dice la Escritura. Y entonces empezamos a ver, hermano, y cuando le acercamos la lupa a todos los eventos que han traído cierta oscuridad, con el pasar del tiempo, esto ha sido, hermano, impresionante, ¿verdad? De tal manera que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, estaba profetizado que, hermano, las tinieblas se iban a intensificar, definitivamente. Fíjese que las tinieblas del principio y las de hace 2000 años, aunque tenían repercusiones espirituales, hermano, se notaron más físicamente. Hoy en día, pues las tinieblas no se ven tanto físicamente, aunque sí hay eventos que pueden oscurecer la tierra, pero no son eventos que duren demasiado tiempo, ¿verdad? Sino que es por un espacio de tiempo y hermano, y va caminando, por así decirlo, en toda la tierra, de tal manera que un evento puede durar, todo el evento puede durar 5 o 6 horas tal vez o más, hermano. Pero, hermano, en la oscuridad solo se dio en lugares específicos, ¿verdad? Fue corriéndose mientras iba la tierra, iba dando vueltas. Entonces, hermano, también de esa manera el evento de las tinieblas también se iba moviendo. Bueno, y también, hermano, vemos tinieblas, pues, en la gran tribulación, ¿verdad? Que ahí es prácticamente, hermano, en toda la gran tribulación hay periodos, a pesar de que son 7 años, hay periodos específicos de tinieblas y está marcado ahí en la misma palabra con el sexto sello, hermano, cuando también se derrama la quinta copa, que cae tinieblas sobre el reino sobre el trono del anticristo y todo su reino queda en tinieblas y oscuridad. Bueno, y así podemos ver, hermano, que en la gran tribulación siempre van a haber, tanto en la pretribulación, en la tribulación como en la gran tribulación van a haber. Pero hoy pues que quisiéramos, hermano, continuar enfocando, acercándole la lupa a ese periodo en el que nosotros estamos, ¿verdad? Porque como lo hemos dicho, prácticamente desde hace bastante tiempo, inclusive desde antes que empezara esta pandemia, hemos dicho, hermano, que ahora ya no se puede decir cuando vengan los tiempos finales. No, nosotros ya no estamos en el tiempo final, hermano, estamos en la hora final, estamos ya en lo último prácticamente. Y es notorio que hay tinieblas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12 dice que iba a venir una plaga de tinieblas, hermanos, sobre la tierra, que iba a oscurecer la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Entonces, y después de eso, pues la iglesia iba a terminar siendo arrebatada. Entonces, definitivamente era muy, pero muy necesario, hermano, que nosotros pudiéramos comprender realmente, hermano, el tiempo que nos ha tocado vivir. Un tiempo por demás glorioso, glorioso, maravilloso. Es un tiempo, yo le digo siempre, ¿verdad?, a la iglesia, que este es el tiempo de ver los milagros de parte de Dios.
pero para el mundo es un tiempo terrible. Entonces estamos en ese tiempo. Apocalipsis 8:12, hermano, las tinieblas visitando la tierra de una manera sobrenatural, tanto en lo físico, en los astros, como también en lo espiritual, porque todo lo que pasa en lo físico pues tiene repercusión en lo espiritual. Y Apocalipsis 8:13, hay un águila volando en medio del cielo, que hemos entendido que es la iglesia que está siendo arrebatada y está proclamando aquellos tres ay, hermano, ay de los moradores de la tierra a causa de los tres toques de trompeta que están que están a punto de sonar, dice. Y esos tres toques de trompeta son la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación, y eso está muy, muy bien definido. Así que, hermano, pero algo que quisiera pues que pudiéramos ver nosotros aquí, juntamente con ustedes, hermano. em, Vamos a ver. Ay, Dios mío, si no había encendido pero aquí lo vamos a adelantar. Entonces el tema que hemos estado abordando son las tinieblas, pero hermano, aquí hay un verso que a mí me llamó la atención, porque nos habla de las diferentes clases de tinieblas que pueden haber. Y dice primera Juan capítulo 1 versículo 5, versión de Navarra, y dice: este es el mensaje que le hemos oído y que os anunciamos: Dios es luz y no hay en él tinieblas de ninguna clase. Dios es luz y no hay tinieblas de ninguna clase. Entonces esto nos da la pauta a pensar que hay diferentes tipos de tinieblas. Al haber diferentes tipos de tinieblas, nosotros debemos de estudiar, analizar, acercarle la lupa a cada una de las tinieblas que la misma palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Y que hoy pues vamos a abordar una de ellas. Solamente quisiera que veamos así rápidamente los diferentes tipos de tinieblas de los cuales hemos venido platicando ya, pero que vale la pena mencionarlo. Número uno, las tinieblas de afuera, hermano, que eso no es más que la gran tribulación, eso ya lo platicamos, hermano. Número dos, las tinieblas de nuestra vida, que yo, hermano, también le pongo las tinieblas de adentro, ¿verdad? Porque si alguien tiene tinieblas adentro, entonces va a ir a parar a las tinieblas de afuera. Y luego, hermano, según 2 de Pedro 2:17, las tinieblas de la oscuridad. Esa es la que vamos a abordar en este momento. Por eso las que están en color verdes, porque ya las hemos abordado. Color celeste es la que vamos a abordar en este momento, y las que están en color blanco son las que están pendientes. La Biblia habla de las tinieblas de este siglo, las tinieblas de Satanás, las tinieblas de la calamidad, las tinieblas de la tribulación, las tinieblas de la noche, las tinieblas de la sombra de muerte, las tinieblas de la tenebrosidad, las tinieblas de las aguas, las tinieblas de la muerte, las tinieblas de la nube y las tinieblas profundas. Habíamos visto que, hermano, la semana anterior habíamos visto 13, pero hoy, analizando un poquito de esto, hermano, el Señor siempre nos va agregando, y hay una 14 aquí, ¿verdad? Así que son 14 por lo menos tipos de tinieblas. Puede ser que hayan seguramente más, pero por lo menos ahí el Señor nos va a ir dando la pauta para ir agregando aquellas que todavía van saliendo a la medida que vamos abordando el tema, ¿verdad? Así que entonces el tema pues son las tinieblas de la oscuridad. Y estos dos términos podrían en un momento dado, hermano, parecer que son sinónimos, y de hecho lo son. Cuando usted ve en algunas de las palabras que se traducen como tinieblas, también significa oscuridad, o viceversa, las palabras que significan oscuridad, hermano, también quieren decir tinieblas. Es decir, que las dos, hermano, vienen a ser sinónimos. Sin embargo, la palabra las pone así de claro como las tinieblas de la oscuridad, y en otros los pone como la oscuridad de las tinieblas, ¿verdad? Pero fíjese entonces, hermano, lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estos son fuentes sin agua, nubes siendo propulsados por un viento tempestuoso, para quienes las tinieblas de la oscuridad han estado reservadas por épocas. Las tinieblas de la oscuridad están reservadas por épocas. Entonces quiere decir que es una faceta de las tinieblas, la oscuridad. Hermano, la oscuridad es una sola fíjese, una sola
de las facetas de las tinieblas. Como ya le mostré, por lo menos hemos encontrado 14 y estoy seguro que vamos a encontrar una 15, una 16 y quizás hasta más, ¿verdad? En la medida que vamos avanzando. Entonces aquí, hermano, es muy claro. Cuando usted mira a quiénes se está refiriendo, se está refiriendo específicamente a los injustos, hermano. ¿Y quiénes son los injustos? Pues los que no son justos, los que no practican la justicia, hermano. Recuérdese que para poder practicar la justicia, primero hay que creer en la justicia. Y la Biblia dice: Jesucristo, justicia nuestra. Entonces, nosotros, ¿cómo creemos en la justicia? Por la fe, porque la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, eso quiere decir, hermano, que lo primero que necesitamos es acercarnos a Cristo, y entonces Él no solo es nuestra justicia, sino que, según lo dice también la Escritura, Jesucristo es nuestra justificación. Por medio de Él nosotros somos justificados. A través de creer en ese sacrificio precioso, entonces somos justificados por la fe y entonces tenemos paz para con Dios. Ok, pero eso no es lo específicamente lo que quisiéramos platicar. Ahora mire, hermano, de dónde brotaron realmente la oscuridad de las tinieblas. ¿De dónde brotó esto? Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19. El motivo de esta condenación está en que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz que vino al mundo? Jesucristo. Recuérdese que él mismo lo dijo, hermano, que Él era: yo soy la luz del mundo. Cuando Él ya se iba a ir, entonces cambió aquella frase y dijo: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, mientras Él estuvo en el mundo, era la luz del mundo. Bueno, Él sigue siendo la luz, pues, pero aquí en el mundo específicamente. Pero, hermano, cuando Él ya se va, entonces Él cambia esto y dice: vosotros ahora. Es decir, ustedes se quedan, ustedes van a ser esa luz del mundo. Así que, hermano, nosotros hoy somos la luz del mundo, no cabe ninguna duda de eso. Pero fíjese lo que aquí dice: el motivo de la condenación está en que la luz vino al mundo, pero los hombres, oiga, pero los hombres prefirieron la oscuridad a la luz porque su conducta era mala. Entonces ya desde aquí nos establece un parámetro, nos establece hermano, no, tal vez no sería un principio, pero un parámetro sí. Y el parámetro que nos establece, hermano, es que aquellas personas que tienen mala conducta, entonces es porque prefieren más la oscuridad que las tinieblas. Y esto es una condenación al rechazar los hombres, al preferir los hombres la oscuridad y las tinieblas, es porque no querían que sus obras se evidenciaran, porque la luz que hace evidencia las obras de cualquiera, evidencia, hermano, todo lo que está en la oscuridad, se evidencia en el momento que aparece la luz. Pero los hombres, en lugar de recibir la luz, en lugar de llenarse de la luz, en lugar de aceptar la luz para que alumbraras, hermano, todas tinieblas que había en ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Rechazaron, prefirieron más la oscuridad que las tinieblas, y eso se volvió en su propia condenación, según lo dice aquí la Escritura. Oiga, ahora mire, Lucas 22:53, aquí está hablando el Señor Jesucristo, y esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Oiga, dice el Señor: ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve ahí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Mire qué tremendo. Es decir, hermano, cuando llegó el tiempo que el Señor fuera apresado, hermano, fuera arrestado, entonces el Señor les dice: ¿por qué no me arrestaron cuando era de día? En otras palabras, ¿por qué no me arrestaron? Porque así lo dice, ¿verdad? Estuve ahí todos los días, pero este es el momento de ustedes, este es el momento. ¿Por qué? Porque ahora es el tiempo de que reine el poder de las tinieblas. Entonces se imagina que el poder de las tinieblas hace... hermano, es antagónico al poder que viene de parte de la luz. Y el poder de la luz tiene diferentes facetas: el poder de hacer milagros, el poder de resucitar muertos, hermano, el poder de Elías, ¿verdad? Que es la reconciliación. Bueno, y se habla de diferentes manifestaciones del poder, ¿verdad? Y eso es glorioso, es maravilloso, eso es precioso. Pero por el otro lado, entonces vemos que como contraparte está, hermano, el poder de las tinieblas.
Pero cuando llegó el momento de arrestar al Señor, es porque entonces las tinieblas empezaron a manifestarse de una manera más intensa. Entonces, hermano, por eso es que los hombres prefirieron, al preferir las tinieblas, al rechazar la luz, prefirieron las tinieblas, y entonces se dejaron gobernar por este poder, el poder de las tinieblas. Así que en aquel momento Jesús dijo: este es el tiempo de ustedes, este es el tiempo de que el poder de las tinieblas los controle a ustedes y que los empuje a hacer cosas que ustedes tienen que hacer. Ahora fíjese, hermano, este pasaje me dejó muy intrigado, pensativo, hermano, un pasaje muy, muy contundente con relación a esto de las tinieblas, porque fíjese, Primera Tesalonicenses 5:7, y en esta versión lenguaje sencillo, es impresionante cómo lo dice: los que no se preocupan, oiga, los que no se preocupan por el regreso del Señor y viven pecando y emborrachándose, están viviendo en la oscuridad. Ay, ay, ay. Hermanos, si alguien vive en la oscuridad, tarde o temprano se va a llenar de la oscuridad, si no es que ya se llenó, ¿verdad? Pero si alguien empieza a vivir en la oscuridad, hermano, esa oscuridad no solamente va a ser algo externo, sino que esa oscuridad va a terminar siendo algo externo. Pero mire, hoy en día es preocupante ver cómo se ha dejado de hablar, hermano, con relación precisamente al retorno del Señor Jesucristo. Y aquí es muy enfático, hermano, el versículo cuando dice que los que no se preocupan por el regreso, por el retorno del Señor, hermano, y viven pecando y emborrachándose, están viviendo en la oscuridad. Y cuánta gente, hermano, lamentablemente hijos de Dios, cristianos, nacidos de nuevo, me atrevo a decir que incluso bautizados, no solo en agua, sino quizás bautizados con el Espíritu Santo, y en algún momento abrieron una puerta, hermano, porque empezaron a negar la venida del Señor. Y esto es algo, hermano, que se está dando de una manera general. Desde los púlpitos se oye, hermano, diciendo: no, hombre, si Cristo no viene, Él no va a venir ni en 400 años, Él no viene. Hermano, eso no es lo que dice la Escritura y no es lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos lo que dice la Escritura. El Señor dijo claramente: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me voy, volveré otra vez a vosotros. El Señor lo dijo tan claro, hermano. Pero es muy lamentable que muchas personas, hermano, quizás por diferentes conveniencias, porque a veces ni siquiera es comprensible el por qué, pero quizás se enamoraron de este mundo, se enamoraron de este siglo, y como consecuencia entonces, hermano, nosotros vemos que empezó a haber este tipo de situaciones. Entonces, el Señor hoy en día, hermano, está de alguna manera dándonos oportunidad para que volvamos a Él y para que recuperemos aquellas cosas que hemos perdido. Y entonces, como le decía, este pasaje a mí me dejó muy, muy intrigado, muy pensativo, hermano. Y yo digo: Dios mío, entonces quiere decir que cuando nosotros, hermanos, rechazamos la venida del Señor, lo que estamos haciendo es precisamente, hermano, no solo rechazando, sino negando la venida del Señor. Lo que una persona puede estar haciendo es precisamente, hermano, viviendo en la oscuridad. Entonces, esta es una de las cosas de las cuales nosotros nos debemos de cuidar, porque hoy hay una fuerte corriente, hermano, tratando de evitar que los cristianos crean en el próximo retorno del Señor. Nosotros no andamos desesperados diciendo: ay, Señor, ya no aguanto, mira que por aquí, que esta pandemia ven pronto. No, 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 hermano, sí le decimos al Señor que venga, pero el día y la hora no la sabemos nosotros, y solo Jesús dijo: solo mi Padre, ¿verdad? Pero a estas alturas Jesús ya la sabe, hermano, y seguramente el Espíritu Santo también la sabe, porque los tres son Dios, ¿verdad? Hermano, pero aunque nosotros no sepamos la venida, nosotros sí lo estamos esperando a Él, y puede ser que hoy venga el Señor, o puede ser que como Él, hermano, en su potestad está a decidir cuándo hace, hermano, las cosas. Entonces Él puede decir: no, voy a llegar en 10 años, puede decir algo, 20 años. Bueno, pero nosotros lo esperamos como que viniera hoy, hermano.
Si así lo hicieron los antiguos, ¿por qué vamos a cambiar nosotros esto? A aquellos hombres que escribieron la Biblia, que les fue revelada la misma palabra del Señor, creyeron en esto y muchos de ellos, hermano, no todos, pero hermano, algunos de ellos murieron, hermano, con aquella esperanza. Otros seguramente experimentaron una exanastasis, el Señor se los llevó por lo que, hermano, nosotros podemos intuir en la misma palabra del Señor. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que entonces, hermano, cuando alguien no cree en la venida del Señor, lo que está haciendo es, hermano, que está viviendo en la oscuridad. Tengamos mucho cuidado de no permitir, hermano, que nos ministren este tipo de doctrina, hermano, que rechaza y que niega la venida del Señor. Ok, ahora, fíjese, hermano, que viene el Señor y entonces nos deja a nosotros diferentes herramientas, ¿verdad? En primer lugar, bueno, ahí no me atrevería a decir una herramienta, pero ahí nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces nos dejó la persona. Ahí no voy a decir herramienta, sino que la persona del Espíritu Santo nos dejó, hermano, porque el Espíritu Santo es luz, se manifiesta también como luz. Entonces quiere decir que nos lo dejó para que nosotros vivamos. Primero Jesús, que entró en nuestro corazón, y la luz. Luego el Espíritu Santo, hermano, que está figurado también como el aceite, ¿verdad? Que es unción, pero que también es el aceite que le puede dar luz a una lámpara, hermano. Pero mire también qué nos dejó el Señor. Y aquí sí puedo decir como una herramienta, hermano, y una herramienta preciosa. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, versión de América. Mire cómo dice: tenemos también la palabra de los profetas. Las otras versiones dicen la palabra profética, más segura, que es muy firme, y hacen bien en dejarse iluminar por ella, pues es como una lámpara que alumbra en la oscuridad, una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero matutino brille en sus corazones. Entonces mire, hermano, a pesar de que el reino de las tinieblas, el Señor dijo, es el tiempo de ustedes, y el reino de las tinieblas de la oscuridad se está manifestando en este tiempo. Entonces nos damos cuenta que el Señor, porque nosotros estamos en el mundo donde están las tinieblas, pero no somos del mundo, y como no somos del mundo, entonces nos dejó primero al bendito Espíritu Santo, nos dejó el Señor, hermano, para que nos consolara, que nos guiara, para que, hermano, nos recordara todas las cosas, pero también para que nos iluminara. Y por otro lado, nos dejó de su palabra. Por eso, mire, hermano, no podemos salirnos de lo que está escrito. Es que esto lo dijo fulanito. Sí, hermano, la gente le da tantos like a esas frases que aparecen en las redes sociales, y está bien, gloria a Dios, no hay ningún problema. Frases muy bien hilvanadas, que se oyen muy bonito. Pero lamentablemente, hermano, cuando a veces se publica un versículo, no tiene el mismo impacto. Y a veces esas frases que aparecen ni siquiera tienen un fundamento bíblico, sino fue algo que alguien dijo en un momento dado, hermano, y que pareció bonito, ¿verdad? Y que pudo haber sido hasta un rema, hermano. Pero nosotros tenemos que ver si realmente tiene fundamento en la palabra, porque si no tiene fundamento en la palabra, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces no puede ser así. Entonces, mire, la palabra es una lámpara que nos va a ayudar en medio de la oscuridad. Por eso allá en el Salmo 119 o 109, hermano, donde dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra alumbra en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad, ahí nos dejaron la palabra para que nosotros seamos guiados. Por eso, en la medida que en nosotros nos apartemos del Espíritu Santo y de la palabra, hermanos, seguramente vamos a caer en oscuridad y en tinieblas. Ok, ahora fíjese, aquí me llamó mucho la atención cuando se habla en Job capítulo 20, verso 26. Yo sé, mire, hermano, todo lo que está en la Biblia es verdad que está escrito. Oiga cómo lo voy a decir. Todo lo que está en la Biblia es verdad que está escrito, pero no todo lo que está escrito es verdad.
Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la gente dice, pero está en la Biblia, ¿verdad? Pero está en la Biblia, dice, es como los nombres, ¿verdad? Hermano, hay personas que cogen nombres para ponerle a sus hijos cuando van a nacer, y entonces de repente no tienen mucho conocimiento y buscan un nombre que tiene un significado negativo, pero negativo, así negativo, hermano. Y entonces es bien tremendo, porque, hermano, y entonces cuando se les refrenda, se les confronta, es que está en la Biblia. Imagínese usted que en algún lugar del planeta Tierra alguien le puso a su hijita Jezabel, otro le puso Nimrod, y así nombres, hermano, que sí están en la Biblia, pero no por estar en la Biblia quiere decir que sean buenos. Es como ponerle Luzbel a alguien, pues perdóneme, hermano, sí está en la Biblia, pero no por eso significa, hermano, que sea un nombre que sea correcto. Entonces, de la misma manera, ¿por qué digo esto? De la misma manera, voy a terminar la frase, de la misma manera sucede, hermano, con ciertos pasajes de la Escritura, y sobre todo en el libro de Job. Usted sabe que en el libro de Job escribieron los 3 amigos de Job, bueno, 4, porque estaba también Eliú ahí, ¿verdad? Pero Eliú, por lo que se ve, no escribió cosas fuera de orden, pero los otros amigos de Job sí escribieron cosas fuera de orden. Pero aquí dice una verdad, hermano, aunque la dijo uno de los amigos de Job, pero me llama la atención esto. Mire, le está reservada la oscuridad total. Cuando usted que lee todo el contexto está hablando de los malvados, hermano, y dice le está reservada la oscuridad total. Y yo solo me quiero quedar, hermano, aquí. No quiero, inclusive el resto del versículo no lo voy a utilizar. Solo quiero que usted vea aquí, entonces, hermano, la oscuridad total. Esto me hace pensar entonces que la oscuridad tiene facetas, hermano, por decir así, faceta 1, faceta 2, faceta 3, faceta 4, y bueno, y podrían ser muchas más. Si hay una oscuridad total, quiere decir que hay oscuridades parciales o hay facetas de esa misma oscuridad, y que nosotros tenemos que revisarlas, hermano, porque esto nos va a ayudar para poder ir entendiendo. Estamos abordando el tema de las tinieblas, y hoy específicamente las tinieblas de la oscuridad. Entonces veamos la oscuridad, qué facetas tiene. Pues mire, pues, Éxodo capítulo 10, versículo 21. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, una oscuridad, oiga, una oscuridad palpable. ¿Qué significa palpable? Que se podían tocar. Imagínense usted qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo que las tinieblas en aquel momento de la plaga que llegó a Egipto cuando Moisés levantó su mano, y que fue una de las últimas plagas y que es sombra de lo que viene también, ¿verdad, hermano? O de lo que está sucediendo, perdón, dije mal, de lo que viene, de lo que está aconteciendo hoy en día. Hermano, es terrible, pero terrible darse cuenta que las tinieblas eran tan intensas que casi se podían palpar, se podían tocar. Es decir que, hermano, no es que usted va caminando en una oscuridad y que siente un vientecito, no, sino que en la medida que las personas, hermano, estaban expuestas a la oscuridad, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que la oscuridad eran palpables, es decir, sentía uno como que con algo, si alguien caminaba en medio de la oscuridad, esa misma oscuridad, hermano, como que alguien estuviera ahí pegadito con él. Imagínense qué tipo de tinieblas fueron las que llegaron ahí a la tierra de Egipto. Y mire, esto está íntimamente ligado con uno de los versos que leímos anteriormente, el verso, no el anterior donde habla de las tinieblas totales o de la totalidad de las tinieblas, sino el anterior que hablaba de los que, ay Dios mío, de los que no se preocupan de la venida del Señor, y dice que están viviendo en la oscuridad. Está íntimamente ligado, porque aquí, ¿cuál era el problema? Que Faraón no quería dejar que el pueblo saliera de la tierra de Egipto, y esa es una sombra, hermano, de cómo la iglesia va a salir del mundo. Entonces, hermano, Faraón se oponía, y el Señor le mandó tinieblas. Entonces quiere decir que aquel que no acepta, que rechaza, hermano, que no cree en la salida del pueblo de la iglesia
iglesia hoy en día hacia su tierra prometida, que sería el cielo, hermano, la Canaán espiritual, hermano, la nueva Jerusalén, entonces quiere decir que se está oponiendo. De la misma manera el Señor va a traer tinieblas sobre aquellos que no crean, hermano. Por eso es que es muy, muy preocupante, y por eso le dije yo, a mí me dejó muy, muy intrigado, hermano, ese pasaje de las Escrituras, 1 Tesalonicenses 5:7, en la versión lenguaje sencillo. Entonces estas tinieblas se podían palpar prácticamente. Qué tremendo, ¿verdad? Se podían, fíjese que en el original dice que se podían sentir, que se podían agarrar, hermano. Y mire que tremendo, se podían tentar. Imagínense usted. Es decir, que eran tinieblas. Aquí esto nos hace pensar que no solamente estaba hablando de, de, de la oscuridad en sí misma. Quizás hasta estaba hablando de una potestad llamada tinieblas, hermano. Y esto me hace ir un poquito más allá a mí a pensar, porque aquí dice, mire, que las tinieblas se podían agarrar, se podían sentir, se podían buscar a tientas, se podían palpar, dice, se podía ir inclusive a tientas en medio de las tinieblas. Eso así lo traduce esto. Y esas fueron las tinieblas, hermano, que estuvieron preparadas allá precisamente en el, en el momento cuando Israel estaba ya en los últimos momentos para salir de la tierra de Egipto. Ok, avancemos. Mire lo que dice Job capítulo número 3 versículo número 4. Sea ese día de tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérese de él tinieblas y densa oscuridad. Fíjese que, hermano, bueno, pues terminemos de leer. Pósese sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día. Fíjese que Job está hablando, usted sabe que Job, hermano, en los 2 primeros capítulos, Job, hermano, no se había amargado, pero ya en del capítulo 3 en adelante, porque inclusive al final del capítulo 1 y al final del capítulo 2 dice, y en todo esto no pecó Job, pero ya en el capítulo 3 empezamos a ver que Job sí se empieza a amargar por la situación que le está viviendo, y aunque en algún momento, hermano, se puso a preguntarle a Dios, a confrontar a Dios, al final termina siendo confrontado y termina humillándose y diciéndole, Señor, yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí, cosas que no entendía. Entonces él se humilla, se arrepiente, bueno, ahí viene la restauración. Pero el punto que yo le quiero hacer ver es que aquí está hablando del día de su nacimiento, pero a mí me llama la atención porque dice apodérese de ese día, hermano, tinieblas y densa oscuridad. Entonces esa es otra faceta de la oscuridad densa. Primero, hermano, vimos que eran palpables, pero ahora la densidad, hermano, es decir, que tiene mucha materia o masa, ¿verdad? No es, digamos, por ejemplo, la densidad del agua. Hermano, usted agarra el agua y el agua es muy, muy líquida. Pero cuando si vemos, por ejemplo, otro líquido como el aceite o el petróleo, inclusive, hermano, que es muy denso, quiere decir, hermano, que no es tan ralito, pues, que es espeso, por así decirlo. A eso se refiere a la densidad, que tiene mucha materia en sí misma, y por eso, inclusive, eso tiene que ver con el peso. Y fíjese, porque a mayor peso, mayor densidad. Y en este caso está hablando, hermano, que las tinieblas, si habla de densidades, porque eran pesadas las tinieblas, es decir, traían una opresión sobre el pueblo. Y mire, hermano, en un lugar donde se manifiestan tinieblas, una de las situaciones que se va a dar es que va a haber opresión, porque hay tinieblas que son densas. Es decir, hermano, la densidad de algo es más o menos como cuando se habla de la cortina, hermano, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y entonces en muchas oportunidades se ha dicho que el peso de esa cortina era mucha, de tal manera que un hombre no podía entrar de pie, sino que tendría que entrar casi arrastrado, tenía que entrar hacia el lugar santísimo. Entonces, porque la densidad de aquella cortina no era una cortina normal, sino el peso de aquella cortina impedía, hermano, y aparte del peso de gloria que ahí se manifestaba, ¿verdad? Porque también fíjese que es otra cosa, que la gloria del Señor, dice la escritura, hermano,
que la gloria del Señor, cuando usted se da cuenta, en algún momento los sacerdotes no podían permanecer en pie y uno siempre se pregunta ¿por qué? Porque cuando usted va a ver la palabra gloria en el original, por lo regular, bueno, hay diferentes tipos de glorias, pero hermano, la que más se menciona en la palabra, hermano, es la gloria kabod. Y cuando usted mira la palabra kabod significa peso. Es decir, hermano, que la gloria tiene densidad. Entonces ahora entiendo yo, por eso es cuando la gloria de Dios viene sobre un hombre, definitivamente por eso no puede permanecer en pie, porque la densidad de aquella gloria, el peso de aquella gloria es demasiado y no se puede resistir definitivamente, hermano. Pero entonces aquí quiere decir que hay tinieblas que son densas e insisto, esto causa opresión en el pueblo. A veces la gente, hermano, y aquí podríamos hablar un poquito del estrés, podríamos hablar, hermano, de la ansiedad, podríamos hablar de todo este tipo de situaciones, pero la Biblia dice echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces vea usted, hermano, cómo nos damos cuenta aquí que hay tinieblas que son densas, densas. Ok, sigamos adelante. Mire cómo dice Job 10:22, versión textual. Tierra de oscuridad lóbrega, lóbrega, lugar de sombra de muerte, sin orden alguno, cuya luz es como las mismas tinieblas. Hermano, la lobreguez significa que algo es muy oscuro, que algo es demasiado oscuro. Es decir, hermano, usted ha visto que inclusive allá en la tierra de Egipto se dice que, hermano, uno a otro, aún estando cerca, no se podían ver. Es decir, cuando se habla de la lobreguez, se habla de la intensidad de la oscuridad. Es decir, es oscuridad que son, hermano, intensas, tan intensas que no se puede ni siquiera ver algo que sea de un color muy claro como algo blanco, porque la intensidad de las tinieblas es mucho. Y eso es algo que está pasando. Mire, hermano, la oscuridad, las tinieblas en el pasado, pues hermano, habían manifestaciones así, digámoslo un poco esporádicas. Hoy en día, hermano, las manifestaciones son terribles. Claro, han cambiado su forma de manifestarse, ¿verdad? Porque nosotros vemos, por ejemplo, que la oscuridad de las tinieblas antes, y hay tantos relatos de los antepasados, los abuelitos que contaban que yo oía tal cosa, que yo vi tal cosa, que yo vi una mujer por aquí, y contaban tantas cosas. Pero ahora ese tipo de manifestaciones ya no se da, a excepción de alguno que otro caso por ahí, pero muy poco. Pero hay otro tipo de manifestaciones, hermano, que cuando nosotros empezamos a ya identificarlas, son tinieblas, solo que ahora las tinieblas, el diablo, que el Señor lo reprenda, la oscuridad la presenta, hermano, porque Él dice que sus ministros los disfraza como ministros de luz. Entonces ahora hay luz, hay oscuridad, pero que se manifiesta como luz. Y por eso Jesús dijo, tengan cuidado que la luz que está en ustedes no sea tinieblas, ¿verdad? Ok. Entonces, hermano, está la oscuridad lóbrega, la intensidad de la oscuridad. Y esa intensidad, hermano, mientras más intensa es una oscuridad, seguramente más espíritus inmundos va a atraer hacia sí. Y si una persona camina en esa oscuridad lóbrega, en esa oscuridad intensa, pues se está exponiendo definitivamente a todo ese tipo de cosas. Mire lo que dice el Salmo 104. 14. Dios los sacó de profunda oscuridad y rompió sus cadenas. Mire, profunda oscuridad. Entonces, mire, hermanos, solamente ahora ya empezamos a ver, hay intensas, hay oscuridad que son palpables. Hay oscuridad que son densas. Hay oscuridad, hermano, según vimos aquí, ¿verdad? Que es lóbrega. Y aquí hay oscuridad que es profunda. Usted ha visto que allá en el libro de Apocalipsis dice, aquellos que no se han, en otras palabras, lo voy a parafrasear, que no se han involucrado en las profundidades de Satanás.
Hermano, mire, la oscuridad tiene sus profundidades. Por eso es que el Señor saca a luz todo lo que está en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. El Señor lo saca a luz, hermano. Definitivamente el Señor lo saca a luz. Y por eso es que nosotros, hermano, debemos de estar muy atentos y utilizar todas las herramientas que el Señor nos ha dejado para no caminar en medio de las tinieblas y no permitir que la profundidad de la oscuridad nos llegue a estorbar en un momento dado a nosotros. Esto es muy, muy preocupante ver cómo muchos hijos de Dios, muchos cristianos, hermano, se exponen a las tinieblas porque les llama la atención, hermano. Principalmente ahora en las redes sociales hay tantas cosas de oscuridad, tantas cosas de tinieblas, tantas cosas de ocultismo, hermano, que se dan, ¿verdad? Pero que se presentan de una manera distinta. Ahora hasta le llaman licenciatura. En otro tiempo les llamaban brujos, ahora le llaman licenciado en ciencias ocultas. Imagínese usted, ¿verdad? Hasta dónde hemos llegado, hermano, y avalado por universidades famosas. Eso es lo peor de todo, hermano. Y uno dice, qué terrible. Pero entonces, hermano, así como Dios tiene sus profundidades en su palabra y tiene sus misterios y sus secretos, el diablo, que todo lo copia y que el Señor lo reprenda, hermano, también tiene sus profundidades. Entonces está la oscuridad profunda, hermano. De esa oscuridad profunda el Señor puede sacar a muchas personas y lo ha hecho. Yo por lo menos tengo testimonio de personas que hermano, pero sí conocieron las profundidades de Satanás y que el Señor los rescató por su puro amor y misericordia. El Señor lo rescató de aquella situación, lo sacó el Señor de ahí y hoy pues, hermano, prácticamente están caminando con el Señor y algunos de ellos yo sé, hermano, son siervos del Señor y Dios los usa mucho en el aspecto de la liberación porque conocieron aquel aspecto tan profundo, hermano, de la oscuridad. Esa profundidad, fíjese que, hermano, en el original, aquí se traduce oscuridad profunda, pero en el original se conoce como el valle. Usted sabe que los valles son las partes más bajas, las partes más profundas, ¿verdad? El valle de la sombra y de la muerte. Por eso en el Salmo 23, cuando dice, hermano, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí es donde vemos, hermano, la bendición de tener al Señor como pastor y que el Señor haya delegado a alguien para guiarnos en medio de los valles de sombra y de muerte que nos toca a veces atravesar, porque esto no es nada sencillo, esto no es nada fácil, hermano. Por eso el Señor nos da, y esta sería otra de las herramientas. Ahí sí podría decir herramientas, porque un ministro, hermano, pues viene a ser un instrumento en las manos del Señor para poder desarrollar un trabajo y una obra. Así que, hermano, el valle de la sombra y de la muerte es tremendo. Ok, sigamos adelante. Que Dios nos ayude porque todavía nos falta aquí ver otras cositas más. Mire lo que dice Mateo 6:23. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Se recuerda que vimos en algún momento, hermano, este pasaje, solo que lo vimos enfocado hacia la oscuridad, cómo se oscurecen los ojos. Pero ahora mire cómo dice aquí. Y dice, todo tu cuerpo está en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tiniebla, ahora, ¿qué grande será la oscuridad? Es decir, y si la luz que hay en ti es tiniebla, qué grande. Entonces habla de las tinieblas grandes. Entonces aquí hablamos de tamaño, ya hablamos de dimensión, ya no hablamos de densidad, ya no hablamos de peso, sino que hablamos, hermanos, de volumen, hablamos de cantidad cuando vemos aquí. Entonces, hermano, definitivamente imagínese usted qué tan densas fueron las tinieblas cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Pero ahora me pongo a pensar, ¿y qué tan densas serían, hermano, o qué tan grandes, tal vez sería la mejor palabra para describir lo que estoy tratando
de explicar, hermano, qué tan grandes eran las tinieblas, el volumen de las tinieblas en el momento cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, de tal forma que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas, es decir, desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Y algunos dicen que sí, que lo que pasó fue que hubo un eclipse total y que esto, que el otro. Hermano, mire, si esto ya estaba escrito, ya estaba establecido lo que iba a suceder, esto ya estaba profetizado, que iban a venir tinieblas. ¿Pero por qué? Porque el pecado del mundo estaba cayendo. Se imagina la magnitud, el volumen de las tinieblas en aquel momento, hermano. Por eso, hermano, cuando se le abren puertas al reino de las tinieblas para que venga a estorbar una vida, Dios mío, hermano, fíjese que recuérdese lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 44, 45, por ahí, hermano, dice la escritura que cuando un espíritu inmundo sale de un lugar, hermano, al tiempo vuelve. Y entonces, hermano, cuando encuentra la casa ordenada, pero vacía, por eso es que la casa no puede estar vacía, hermano. Casa, refiriéndonos a nosotros como casa del Señor, como templo del Espíritu Santo, no puede estar vacío, hermano. Nos tenemos que llenar del Espíritu Santo, porque entonces, hermano, dice que cuando aquel espíritu sale, hermano, se va y va a los lugares secos y desolados y no encontrando reposo, entonces regresa al tiempo y encuentra la casa ordenada. Y si la encuentra vacía, entonces dice, iré y traeré 7 espíritus peores y entonces entrarán. Entonces las tinieblas se vuelven mayores, se potencializan ahí las tinieblas en ese momento, hermano. Ay, Dios bendito, que Dios tenga en nosotros misericordia. Entonces, por lo menos llevamos 5 tipos: las tinieblas palpables, las tinieblas densas, las tinieblas lóbregas, hermano, las tinieblas profundas, no sé si había otra más, sí, lóbregas, densas, hermano, profundas, y ahora las grandes tinieblas, las tinieblas grandes. Ok, veamos otro más. Esto es tremendo, hermano, tremendo. Mire, Lucas 1:79, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz, hermano. Terrible. Mire, hermano, cuando se habla de terrible, esa palabra terrible es porque causa terror. Por eso se llama terrible, porque causa terror. Entonces, las tinieblas definitivamente van a causar terror, hermano, en el corazón. Mire, eh, por lo regular, la mayoría de personas tienen algunos temor, miedo, pánico, terror, hermano, y otros diríamos, para no decirlo así, ¿verdad? Que no se sienta ofendido nadie, hermano, le tienen respeto a las tinieblas. Pero las tinieblas, hermano, cuando hablamos de tinieblas verdaderas, no estamos hablando de la oscuridad de la noche, simplemente, no, estamos hablando de tinieblas, hermano, estamos hablando de potestades, estamos hablando de espíritus inmundos. Entonces, cuando hablamos de esta oscuridad, y es lo que está sucediendo hoy en día, hermano, te trae terror, hermano, son tinieblas terribles, infunden ese terror, infunden ese temor en el corazón. Recuérdense que, hermano, el primer sentimiento negativo que vemos descrito en la palabra, hermano, allá en el libro de Génesis, a consecuencia del pecado que cometió Adán y su esposa, cuando el Señor les preguntó, Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo. Hermanos, si ahí se le abrió la puerta al miedo, pero ¿dónde? En la desobediencia. Eso quiere decir que la desobediencia a los mandamientos del Señor puede hacer que una persona caiga, hermano, en la oscuridad terrible, o en la terrible oscuridad, hermano, de tal forma que la persona puede ser influenciada por este tipo de sentimiento negativo, y que le puede abrir la puerta inclusive a un espíritu de terror, y que puede, hermano, el enemigo gobernar a través del terror hoy en día. Hermano, es tremendo darse cuenta cómo la mayoría de cosas se gobiernan por terror. Mire, perdón pues por lo que voy a decir, pero aún esta pandemia en la que estamos viviendo, hermano,
todo ha sido terror, todo ha sido, no haga tal cosa, porque tal. Y claro, no estamos menoscabando que la pandemia no sea real. Hermano, la pandemia sí es real. Hermano, lo que no es real es cómo, de dónde sacaron el virus, ¿verdad? Eso no, bueno, sí es real, pero quiero decir que fue inventado, no es el hecho que haya brotado de manera natural, hermano. Máxime con todas las características que tiene este virus y que está enfocado hacia cierta parte de la población, hacia cierto grupo de personas, hermano. Entonces ahí uno se da cuenta que definitivamente ahí hay, como diría alguien, hay mano peluda, ¿verdad, hermano? Definitivamente. Pero entonces, hermano, nos empiezan a infiltrar temor. No salga, no haga. Y todo nos lo meten por temor. No, si simplemente nos deberían de decir, no necesitan infundirnos temor, hermano, ni falsearnos los informes estadísticos de cómo va el avance de esta pandemia. Simplemente nosotros como ciudadanos responsables nos deberían de decir, bueno, señores, hay una pandemia, no deben de salir para no exponerse y no meternos el temor. Pero, hermano, la cultura del temor hoy en día está generalizada en todos lados para esto de la vacuna. Si no se vacuna tal, y otra vez con temor. Hermano, pero en todas las cosas, oye, vemos cómo ahora, entonces esto es parte de lo que estamos viendo hoy en día, hermano, la oscuridad terrible, cómo se están infiltrando estos tipos de oscuridad. Oh, Dios mío. Bueno, el tiempo nos ha avanzado realmente, hermano, y aunque quisiéramos seguir adelante y ver, porque realmente nos quedan todavía nos quedan, déjeme ver, eh, Dios mío, una, dos, tres, cuatro, esto no me lo pongan en la pantalla, solo estoy leyendo y cinco, seis, ok. Por lo menos nos quedan unas seis facetas más de la oscuridad. Entonces nos vamos a quedar aquí, hermano, con el propósito de darle seguimiento la próxima semana a este tema, porque pues yo quisiera avanzar, pero fíjese que ni siquiera de la oscuridad puedo hablar todo, hermano. O sea, de las tinieblas, de la oscuridad, no puedo hablar todo. Y hay tanto de qué hablar realmente. Mientras estaba estudiando, yo digo, Dios mío, ¿por dónde me voy a ir? Porque hay tanto de lo que pudiéramos hablar, pero el Señor nos va a ir dando ahí poco a poco la pauta, cómo vamos a ir avanzando. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Por lo menos les cité 6 tipos de tinieblas, ¿verdad? Y como le digo, vamos a 6 tipos de oscuridad. Y vamos a ver, hermano, la siguiente semana las restantes. Pero sí, le dejo eso en su corazón, que siempre estemos revisando, hermano, que la luz que está en nosotros, como dijo Jesús, no sea tinieblas. Vamos a orar, vamos a suplicarle al Padre su bendición, su ayuda, su misericordia y pedirle al Señor que Él nos oriente de manera adecuada. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Queremos, Señor, primeramente suplicarte por aquellos que quieren reconciliarse contigo o aceptarte, Señor. Por favor, yo quiero, Señor, pedirte Señor, poder guiarlos a ellos en esta oración, Señor, que vamos a hacer, Dios mío, juntamente con ellos, pidiéndote perdón, Padre, por aquellas cosas que pudieron haber hecho, pecados cometidos, Señor, y todas las cosas que son desagradables delante de ti. Papito, en el nombre de Jesús, hoy venimos a pedirte perdón por nuestros pecados. Confesamos que hemos pecado, declaramos que hemos pecado, pero que también reconocemos nuestro pecado y que queremos volvernos a ti. Por eso hoy te pedimos perdón y te pedimos que extiendas tu mano de misericordia, tu mano de amor, tu manto de perdón, extiéndelo sobre nosotros para que nosotros sintamos, Señor, que ese manto nos está cubriendo. Toda acusación, todo señalamiento del enemigo, Señor, aléjalo, Padre, aleja las tentaciones de nuestra vida, perdona nuestros pecados, lava nuestra vestidura, Señor, de esos pecados, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Por favor, te lo pedimos, papito, opera el milagro del nuevo nacimiento en nosotros y que cada día, Señor, nosotros nos volvamos a ti con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, por favor, auxílianos, bendícenos, ayúdanos de una manera muy especial, Señor. Líbranos del mal y apártanos de la tentación en el nombre de Jesús.
De la misma manera, Señor, queremos orar juntamente por tu iglesia, pidiéndote, Señor, que echemos mano de aquellas herramientas, de aquellas bendiciones, Señor, que tú nos has dejado. Primeramente, recibimos la administración de tu Espíritu Santo, que es luz para nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, para que nosotros nos llenemos de la luz a través de tu Espíritu Santo. Que la luz del Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor. Queremos apegarnos a tu palabra porque es como una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. Queremos estar, Señor, conscientes de tu venida para no vivir en tinieblas ni en oscuridad, sino vivir en la luz. Queremos entender que somos, Señor del cielo, seres, Señor del cielo, del día. Somos hijos del día y no de la noche, Señor. Por favor, Dios mío, ayúdanos a caminar, Señor, bajo la luz de tu Espíritu Santo, bajo la luz de tu palabra. Enséñanos, Señor, a vivir por los principios tuyos. Por favor, aparta de nosotros toda tiniebla, Señor. Todo aquello que quiera abrir una puerta en nuestra vida para que se infiltre la oscuridad, Señor, la reprendemos, la rechazamos en tu nombre, papito lindo. Te agradecemos de una manera muy especial. Gracias te damos en esta hora, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Que Dios me los guarde. Y primeramente Dios, seguimos adelante en el estudio de este tema tan importante relacionado con las clases de tinieblas, y hoy pues hemos empezado a abordar las tinieblas de la oscuridad. Siempre estamos en contacto por los diferentes medios, y no se olvide, hermano, que tenemos nuestros servicios presenciales entre semana, martes y viernes, hermano, y luego el día domingo 2 servicios, hermano, a las 8 de la mañana y luego, hermano, a las 11:30. Solamente para Santa Cena agregamos un tercer servicio que sería a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde, y estamos siempre, hermano, en comunión con el Señor. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.